hablan, dicen, hablan, omiten, repiten, aburren, repiten, iluminan, aburren, mienten, esclarecen, mienten. Voces, las voces de la semana. Las voces de la semana. Hoy estamos aprobando 20.000 metros cuadrados más de lo que se había aprobado en su momento. Un 25% más de la unidad de gestión 6. En el lote en particular de este emprendedor, entre comillas, aumenta un 100% la edificabilidad, de 21.000 a 42.000. Descatalogamos rápidamente un pedazo de silo que está como patrimonio y sin informe del área de patrimonio y de preservación. Hoy estamos autorizando que se tumbe ese silo. Esto viene parte de un proceso, es una unidad de gestión de una mega urbanización. Digo, hace 4 años esta misma empresa tenía que tener construida parte de la compensación que era el parque de la Arenera, que pasemos hoy, y hoy recién lo están empezando a construir cuando hace 4 años tenía que estar... Ahí escuchamos al concejal Juan Monteverde. Esto era a partir de una polémica aprobación, claro, que se dio y que tiene que ver con la construcción de un Sheraton en Puerto Norte. La ciudad, ¿vio? Un Sheraton, sí. Mientras todo el mundo estaba preocupado por el casamiento de Messi, si Antonella le había... Lo que pasa es que el vestido de Antonella... Claro, le había escupido el vestido a Shakira, bueno... Se lo merecía. Había gente que estaba preocupada por otra cosa. Gente como el empresario Carlos Gianni, que es el titular de la firma rosarina Turicentro Viajes Sociedad Anónima. Sí, él no estaba tan preocupado. Y que sería el emprendedor, como decía Monteverde, que está detrás de este proyecto millonario, Carlos Hugo José Gianni, que es un empresario ligado al turismo, pero también con contratos con el Estado. Ajá. Y que actualmente está procesado, está un poquito procesado. Eso es lo que llama la atención, sería. Sí, por el juez federal Daniel Rafeca, porque está acusado de ser el testaferro del tirabolsos. Claro, ¿se acuerda? De José López. José López, exactamente. El ex secretario de Obras Públicas se había hecho famoso tirando los bolsos en el convento. Lo que planteaban algunos de los concejales que se opusieron, hubo 8 concejales que se opusieron, los 3 de Ciudad Futura, Celeste Leprati, Toñoli y alguno más, no me acuerdo quién más, pero digo, no fueron muchos más que eso los que se opusieron a esta aprobación express, al mensaje número 42/16 de la Intendencia, que modifica la ordenanza 8320 que regula la renovación urbana del área de Puerto Norte. ¿Por qué la tuvieron que modificar? Porque esa normativa permitía construir hasta 21.000 metros cuadrados y 48 metros de altura, pero ahora, gracias a la excepción que se hace para el proyecto del Sheraton, se van a poder construir 41.500 metros cuadrados y 3 torres de hasta 130 metros de altura, exactamente, más del doble. Acá tengo los que votaron en contra, 6 votaron en contra. Los 3 de Ciudad Futura, Eduardo Toñoli, Norma López, Celeste Leplate y Fernanda Gigliani. Hubo 3 abstenciones, Boazo, que estaba preocupado golpeando algunas puertas, Osvaldo Miatelo y Carolanín. En realidad lo que preocupa es varias cosas. Uno, cómo se hacen ordenanzas a medida. Mira, había necesitado que sea un poquito más grande. Mira, necesito que modifique. Y otra, el tema de la especulación, que me parece que denunciaba muy bien Monteverde en alguna nota periodística, porque que no se haya discutido. Este predio, que primero fue cedido a el Servicio Portuario de Sociedad Anónima, que es el dueño del terreno, lo compró. Tenía todo el proyecto para hacer un desarrollo ahí. Nunca lo hizo a ese desarrollo y hoy lo vende después de que se ha valorizado toda esa zona de Rosario en millones de dólares, lo vende al no sé cuánto 1000%, ¿no? Me parece que lo que hay es esa preocupación por cómo definir determinadas medidas del Consejo, determinadas medidas de la municipalidad van haciendo
que algunos hagan negocios gigantescos que tienen que ver con esto y que la verdad que a uno, déjeme de ser mal pensado, pero con tipos como Gianni atrás no le da otra idea que pensar que detrás de esto hay está el lavado, sí, estamos hablando, ¿no? El blanqueo de guita. De un señor que está procesado justamente, incluso la ciudad de Rosario desde el 2014. Está bien, incluso no es ilegal, usted no es que no le puede dar una concesión. Pero llama la atención, sí. Incluso está asociado de Tesafaro que manejaba la obra pública. Entonces, aún más a uno le despierta cierta duda. Igualmente le decía que desde el 2014 está vigente en la ciudad de Rosario una ordenanza que impone justamente un control económico y financiero sobre las grandes inversiones que se realizan en la ciudad. Bueno, esta medida viene a contraponer esa ordenanza propia de la ciudad y a su vez, lo que le decía también con anterioridad, tenía que ver con la no discusión del tema, esta casi imposición de la intendenta que se vio reflejada también en el Consejo Deliberante, con todo el oficialismo votando a favor y también todo el PRO dentro del Consejo Deliberante. Así es. Rosario, ustedes saben que además, y se lo mencionó la intendenta, está atado al reclamo de la provincia por la deuda del fallo de la Corte. Si el fallo de la Corte se cumpliera y Nación pagara, Rosario tendría una creencia de más de 1.600 millones de pesos. Con lo cual también el argumento que por lo menos planteó el PRO acá de que uno de los argumentos para no votar en endeudamiento es la deuda de la ciudad, nosotros tenemos un crédito mucho mayor a la deuda que tenemos y que está atada a la misma decisión. Así que bueno, o por el lado del financiamiento de obras o por el lado del cumplimiento del fallo de la Corte, esperamos alguna respuesta positiva. Ahí lo escuchamos al secretario general de la Municipalidad, Pablo Hapkin. En realidad, Pablo Hapkin hablando de lo que supuestamente se iba a hablar en la reunión que mantuvieron la intendenta Mónica Fein y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Ese era el tema. Discutir la inversión de Nación en Rosario, la obra pública. Discutir la inversión y la necesidad de que llegue la plata de Nación después de que, según el socialismo, al verse imposibilitados porque no se les votó la deuda, la toma de deuda que quisieron hacer hace muy poquitos meses y que uno de los que votó en contra fue el PRO. Bueno, es esa negociación, ¿no? Me votaste la deuda en contra, bueno, trae la plata. Y esto también se da en el marco de que esta semana la provincia también reclamó el dinero en la coparticipación. Exactamente. Es decir, fueron los dos, tanto la intendencia como de la gobernación, fueron los dos con una misma idea, esto de traer plata desde la Nación. Exactamente. Pero en el medio de eso saltó otro tema. Que ahora que lo pienso, ahora que mientras se lo estoy diciendo lo pienso, digo, no vaya a ser que sea una hábil estrategia de comunicación del macrismo que le cambió el eje, le cambió el ángulo. Porque la discusión, como bien decís vos, era la inversión de Nación y la deuda. Claro. La deuda que Nación mantiene con la provincia. De la coparticipación. Sin embargo, hoy la tapa de los diarios tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con lo que plantea la intendenta que le pidió la Nación, que es que revise las cuentas de la municipalidad y entre eso que revise lo del empleo público, lo que hablábamos al comienzo del programa, ¿no? Claro. Esto fue generando una serie de cruces. Frigerio dice, nosotros no dijimos en ningún momento eso, parecen kirchneristas, dice, mintiendo, diciendo en las cámaras lo que no se charla en las reuniones. Sí, ¿qué dicen en La Nación? Que la provincia en verdad esconde 800 millones de pesos para solucionar el déficit que tiene la ciudad. ¿Qué se dice de la intendencia? Que lo que intentan hacer en Nación es llevar este ajuste y tener que revisar las cuentas con la planta de empleados que tiene la Municipalidad de Rosario, en este caso lo que la mayor parte en lo que tiene que ver con la salud. Y en eso hubo un duro cruce porque Pablo Hapkin, que recién escuchábamos, el secretario general de la Municipalidad, dijo que a la Rosario no le importa el federalismo, lo único que hacen es seguir concentrando los recursos en Capital y Gran Buenos Aires, algo con lo que estamos totalmente de acuerdo. Pasó con el gobierno anterior y pasa ahora. Pensamos que iban a cambiar, pero para discriminar a Rosario son iguales al kirchnerismo, dijo Tuvo un en cruce su cuenta de Twitter. Y le saltó a Aníbal Fernández. Sí, muy a lo Aníbal Fernández. A lo Aníbal Fernández. Porque en realidad el tweet que hace Hapkin lo tengo acá. Lo nombra Aníbal Fernández. No lo robó. Dice, no, pero dice, pensamos que iban a cambiar
para discriminar a Rosario son iguales a Aníbal Fernández al kirchnerismo. Hay que defender la ciudad. Sí, me sorprende que sin haberlo arrobado, Sí. Bueno, pero alguien le esté habrá tan dicho. atento. Alguien le avisó a Sí. Aníbal Fernández. Sí. ¿Y Aníbal Fernández qué le contestó? Evidentemente tengo un imán para los bobos. Cerrá el pico, salame. Siempre con la política al mando, ¿no? Sí, muy pronto. Después vio parece que que borró el tuit. lo borró, entonces ahí le vuelve a responder Pablo Hapkin en esta idea de, bueno, ya más parece un comentillo. Dice: Aníbal, usted fue demasiado vivo, tanto que para recuperar la plata que nos quitó su gobierno tuvimos que ganarle en la corte. Postdata, no borre los tweets. Bueno, un cruce que es anecdótico, pero que también Que de muestra fondo esto, muestra ¿no? otra cosa. Muestra esta discusión. Pero mire lo que, no sé si se lo digo lo que le dije hace un ratito, mire de lo que terminamos discutiendo, de si achicamos o no achicamos la planta y si es grande o no es grande la planta de la municipalidad. Digo, se corrió el eje de la discusión. Claro, incluso el gobierno nacional fue muy duro también al comparar a la ciudad de Rosario con la provincia de Santa Cruz, en esto de el desfasaje, el déficit económico y la imposibilidad de poder manejar las cuentas. Exactamente, exactamente. De fondo lo que hay, de fondo la discusión tiene que ver con el federalismo, tiene que ver con cómo se reparten los recursos, tiene que ver con cómo se distribuye la caja y tiene que ver con cómo se ha ido concentrando cada vez más, con el gobierno anterior y con este se ha profundizado la caja en Buenos Aires y Sí. desde ahí con esa caja en la mano es con la que después se discuten las políticas. Bueno, vos En esto querés, le damos la derecha ¿no al querés? socialismo. En esto me parece que es claro que Rosario y Santa Fe en particular han sido discriminadas por el gobierno anterior y por este también en torno a los recursos, ¿no? En algún momento siempre me acuerdo de un dato que dábamos con respecto a la vivienda y a los planes federales de vivienda. Le digo, incluso cuando estábamos a la mañana en los primeros años de la brújula de la mañana y que dábamos el dato concreto de cuánto se había reducido la llegada de viviendas federales a la provincia de Santa Fe en medio de algunas discusiones entre el kirchnerismo y el socialismo. Me parece que en eso se mantiene la política unitaria de controlar, tratar de controlar con la caja la política, tratar de discutir con la sartén por el mango, ¿no? Teniendo la sartén por el mango, y me parece que es una discusión que hay que dar en torno a eso. Bueno, después en el medio está todo esto, y si puede aprovechar el PRO, aprovecha y hace la mención a lo de la planta y a lo de los empleados, pero me parece que de fondo se corre la discusión principal. Como parte de la campaña política del PRO para estas elecciones, ven una derrota fenomenal electoral en octubre y en agosto, están trabajando sobre la persecución a nosotros, le hacen el libreto y bueno, la justicia lamentablemente en algunos sectores lo toman muy cegadamente, fundamentalmente la diputada Carrió, la que se encarga realmente de difamarnos, de calumniarnos, de acusarnos de delitos que no cometimos, en parte como en este caso porque no pudimos haberlo cometido porque fácticamente no interveníamos en esa operación. Así que a Barata y a 26 personas. ¿Qué, tiene, Sí, pero, no sé, me parece ¿qué que- pasó sobre este proyecto minero? En realidad no hemos sido ni siquiera citados a indagatorio, con lo cual no tenemos mucha idea. Mis abogados han ido a ver el expediente y yo después de acá seguramente lo voy a ver. Y en cuanto a los plazos parlamentarios, se tiene que tratar en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Después. Primero tiene que haber un pedido del juez. Nueve horas 49 minutos. Lo escuchamos a Julio Devido, Claro. ahí el ex ministro de Planificación. Sí, hizo lo más fácil a la hora de explicar. Bueno, ¿qué quieres que diga? Bueno. Sí, soy culpable, me la llevé No, yo. no. Uno no le va a poner el micrófono para que diga que. Pero ¿no? Digo, no está ahí. Lo que cambió es ayer, lo que a principio de semana parecía algo inminente, que era el pedido de desafuero, Claro. que supuestamente iba a ser el juez que entiende la causa, que es el juez federal Luis Rodríguez. Teóricamente se anunció el martes un pedido de desafuero y que una detención de él y 26 funcionarios. 23 personas más. Ayer el juez aseguró que no va a pedir el Rechazó. desafuero que está pidiendo el fiscal y que no va a pedir la detención de Julio Devido e inclusive planteó que va a centrar ahora previamente la investigación en cómo se filtró la data de la causa a la prensa.
y Ajá. ahora decretó el secreto de sumario. Desde la Fiscalía lo que dicen, fiscal Stornelli dice, volvió a insistir en que es necesario para que se mantenga el procedimiento, vamos a decir así, que el juez llame a indagatoria, le quite los fueros pida la detención. Si lo que dice Stornelli es que necesita más pruebas. Que dice que necesita... Rodríguez, dice usted, el juez. El juez, Sí. sí, que necesita recopilar más pruebas. Recordemos que la causa está imputado debido por malversación de fondos de casi 26 millones de pesos que debían destinarse a la reactivación de la mina del carbón de Río Turbio. Sí, terminaron gastando en otra cosa o nunca apareció. Lo que digo con esto es que dos cosas. Por un lado, me parece que efectivamente hay una mano en esto de, bueno, llegan momentos electorales, El famoso carpetazo. la gente pide sangre, ¿no? Claro. Porque después creo que lo dijimos, me parece que en la editorial de la semana pasada. ¿Sangre o videos en pelotas? Sí, pero uno de los principales reclamos Sí. que hace hoy una parte de usted, sí, yo sé que usted no se da esos gustos, pero si usted lo escuchaba al Babi Echecopar la semana pasada, No tengo la uno posibilidad. de los principales reclamos que hacía y que le hacía el gobierno de Macri, decía, Sí. bueno, yo te voté para que haya presos. Me parece que expresa una parte... Cagón, le dijo. Sí, me parece que expresa igualmente, más allá de lo despreciable de lo de Checopar, me parece que expresa una parte de lo que siente una parte del electorado que más que votarlo a Macri votó contra el kirchnerismo Claro. y quiere que eso avance. Yo creo que eso le ha jugado al gobierno y una movida que tiene que ver un poquito con eso, con demostrar que se está haciendo algo, con demostrar que se va a avanzar sobre las causas de la corrupción. Porque después, inclusive, si uno piensa en el monto y en la causa, son chauchas y palitos Claro. pensando en lo complejo de la obra pública, ¿no? En otro tipo de desvíos, en otro tipo de cuestiones que tienen con la corrupción. No es el monto más grande. Me parece que necesitaba un efecto esta semana, por eso se avanzó. Necesitaban un titular. Claro. De Debido es uno de los más representativos con respecto a esto. Exactamente. Pero después en concreto no hay da la sensación que no hay demasiado como para avanzar, o este juez no tiene la intención de avanzar. Y por otro lado, preocupante que el juez esté más preocupado por cómo se filtró. Da la sensación de amedrentamiento, como diciendo, bueno, ahora le vamos a sacudir al que filtró esto, que no puede ser otro que la fiscalía, no hay mucha vuelta con eso. Me parece que en un poquito de eso va. No significa que Debido no tenga que estar preso, no significa No. que no debería haberse avanzado antes, inclusive. Da la sensación que no se va a avanzar realmente sobre Debido, porque en Debido se conectan muchísimos empresarios amigos de la actual gestión. Claro. Se conectan incluso familiares, como es el caso de Calcaterra, de la actual gestión, con lo cual a uno le da la sensación que no se va a avanzar sobre Debido. Siempre por lo bajo, uno escuchó que el límite es debido. Que uno se va a dar cuenta hasta dónde se avanza si se llega debido. Exactamente. Es como el caballito Pero de batalla. me parece que si usted quiere entender qué va a pasar con la corrupción en la Argentina, hay que mirar qué está pasando con Odebrecht. Porque ahí también es la causa donde se tocan, se juntan los empresarios y amigos y funcionarios del gobierno anterior con los de este. Y ahí da la sensación que nadie va a meter demasiado la mano, que hay un pacto de silencio para que no avance, porque si avanza quedan en el mismo lodo todos manoseados. Que ahí no hay Entonces, tanta diferencia. Ahí no, ¿cómo? No hay tanta diferencia. Ahí no hay tanta grieta, entonces me parece que ahí no se va a avanzar. Me da la sensación que con lo de Debido es lo mismo. O sea, hacía falta un titular, lo tuvimos esta semana. Mientras tanto, el mismo día que salía ese titular, la Corte Suprema de Justicia, digo para tenerlo en Claro. cuenta, en esto de cambiar la agenda, la Corte Suprema de Justicia daba el fallo por el cual el trabajador que pierde el juicio sin razón debe pagar todos los gastos. Digo, una avanzada más. Un presente en aberrante. Un presente aberrante en esto de esta discusión que decíamos en torno a los derechos de los trabajadores. Bueno, eso, me parece que va a ir variando la agenda, como le contaba hoy esta semana, con un concejal preso en Santa Fe del PJ por liderar una banda de narcomenudeo, un asesor del PRO preso por extorsión en Santa Fe. Bueno, son las cosas que traen las elecciones. Ojalá se carpetearan más seguido y así Claro. nos enteramos de algunos chanchullos, pero da la sensación que ninguna de estas cosas tiene que ver con ir a fondo en estos problemas realmente.